Decenas de militares y policías destruyen 20 retroexcavadoras en el campamento minero de Punino, provincia de Orellana, en un operativo contra la minería ilegal. El gobierno dejó de pagar al IES el 40% por las pensiones jubilares y la deuda desde marzo ya suma 1.240 millones de dólares. Las mujeres son mayoría y según el censo suman 8.600.000, de las cuales el 38.5% son jefas de hogar. Al menos 17.000 alojamientos particulares tipo Airbnb deberán registrarse en el Ministerio de Turismo y pagar impuestos. Las autoridades de Nueva York hallan 31 migrantes de Ecuador y Guatemala viviendo en condiciones peligrosas en el patio de una casa. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Empezamos aquí Televistazo. Personal de las Fuerzas Armadas destruyó maquinarias y herramientas usadas presuntamente para minería ilegal en la Amazonía. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. En la provincia de Esmeraldas, en cambio, identificaron campamentos irregulares para esta actividad, como reporta ahora Vanessa Robles. Militares y policías destruyeron 20 retroexcavadoras encontradas en el campamento minero de Punino, provincia de Orellana. Esto como parte de un megaoperativo contra la minería ilegal en la Amazonía. Junto a las maquinarias se encontraron también 2 motores de agua, 2 motocicletas, una bomba de succión y 1.000 galones de diésel. Controles que se extendieron hasta las comunas de San Lorenzo, San Marcos y el sector de Yutsupino. También en los márgenes de los ríos Mulatos y Niágara, en donde esta actividad ilícita ha causado un alto impacto ambiental. 1.000 uniformados participaron en la intervención, que busca inhabilitar campamentos improvisados que contaminan afluentes y afectan la flora y la fauna. Hasta la frontera norte de la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta detectaron instalaciones presuntamente usadas para actividades de minería ilegal muy cerca del río. Allí, en cambio, se decomisaron 2 alimentadoras, 118 municiones, 3 radios de comunicación, 4 balanzas, lingotes de oro, explosivos, 800 galones de combustible y herramientas para procesar el material aurífero. Durante el operativo, helicópteros del ejército sobrevolaron la zona. La falta de liquidez en el gobierno ocasiona que no pueda cumplir con sus pagos obligatorios, como el pago del 40% de las pensiones jubilares al IES. La deuda se acumula. Francisco Garcés cuenta qué hace el instituto para poder cumplir con los jubilados. En el 2023, el gobierno debía pagar 2.190 millones de dólares al IES como aporte obligatorio para financiar el 40% del valor de las pensiones para los jubilados del instituto. El compromiso del gobierno, que consta en el presupuesto estatal, pronto se diluyó. Solo pagó su obligación en enero y febrero con transferencias por 340 millones de dólares. Los valores pendientes se acumulan y hasta septiembre suman 1.200 millones de dólares, que a la vez el régimen suma de deuda pendiente. Para cumplir con los jubilados, el IES debió echar mano de sus recursos depositados en el BIES. Retiró 480 millones hasta septiembre y prevé que si el gobierno no cumple sus obligaciones, deberá sacar del banco 880 millones más para el resto del año. Es decir, que retiraría de sus reservas más de 1.500 millones de dólares este 2023. El Consejo Directivo del IES reclamó al régimen por la situación. Lo hizo con una carta remitida al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, en la que le advierte que la falta de cumplimiento de los compromisos gubernamentales causaría una grave afectación a la sostenibilidad del fondo de pensiones. El fondo de pensiones fue afectado ya en años anteriores, del 2015 al 2018, el gobierno del expresidente Correa decidió que el fondo era demasiado líquido y que no necesitaba más liquidez y decidieron quitar el aporte del 40% del Estado y eso afectó al fondo en un total de 8.000 y pico de millones de dólares. Pero pese a la situación, el instituto se ha convertido en uno de los principales financistas del gobierno. Hasta la fecha ha comprado bonos estatales por 1.264 millones de dólares para darle liquidez al régimen.
Es así que con el dinero del IES y con no cumplir con los pagos al instituto, el gobierno se ha beneficiado de unos 2.800 millones de dólares. Sí, yo esperaría que la próxima semana, yo creo que las dos partes van a querer sentarse a conversar y ser creativos en buscar soluciones, porque entiendo que el ministerio está bastante complicado en temas de liquidez también. Los incumplimientos del régimen no quedan en estos casos. Para el 2023 estaban presupuestados 1.260 millones de dólares para el pago de pasivos y amortizaciones de la deuda con el IES. Ese monto al final se reajustó a 460 millones de dólares, valor con el que el IES espera que cumpla el gobierno. Censo, nuevo espejo del país. En Ecuador existen 433.000 mujeres más con relación a los hombres y representan el 51.3% de los habitantes. Pero ¿cómo han cambiado las características de la población femenina? Diego Puente con el informe. Las mujeres son mayoría en Ecuador y aumentaron con relación al último censo. Actualmente son 8.6 millones y representan el 51.3% de la población. Hace 12 años eran 7.2 millones y el 50.4% de habitantes. Los datos actuales indican que la mayor diferencia se registra en Cañar. En esa provincia las mujeres son el 54% y los hombres el 46%. En los cantones Uzcal y Biblián, zonas marcadas por la migración incluso sobrepasan el 56% de los habitantes. ¿Cuál es el perfil de las mujeres censadas? La mayoría tiene entre 10 y 34 años y se concentra en las zonas urbanas. Los datos del censo confirman que tienen más escolaridad, con un tiempo promedio en las aulas de 10 años. También tienen mayores niveles de formación académica y universitaria. Incluso el 55% de los títulos que se registra actualmente en la Secretaría de Educación Superior corresponde a mujeres. Hay un aumento del uso y acceso a métodos anticonceptivos, mayor participación en el mercado laboral, nuevas aspiraciones laborales y tendencia a posponer el embarazo o decidir no tener pareja o hijos. La tasa de fecundidad se sitúa en 1.86 hijos por mujer, lo que significa que la población está creciendo a un ritmo más lento de lo esperado. El INEC había proyectado que esa tasa se alcance en el 2030. Los roles dentro del hogar también están cambiando. Un 38.5% declaró a una mujer como representante, es decir, que la reconoce como jefe de hogar por su edad, costumbre o los ingresos económicos que mantienen a una familia. En el 2019 eran 10 puntos menos. El censo de población reveló que Guayaquil sigue siendo el cantón más poblado del país. El INEC destacó el crecimiento que también han tenido las ciudades aledañas, sobre todo Daule. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Luego de 13 años ya se conoce cuál es la nueva cara de los cantones del Ecuador. Los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda destacaron a Guayaquil como la ciudad más poblada del país, con 2.746.403 habitantes. De esta cifra, 2.650.288 viven en la zona urbana y apenas 96.115 en la rural. El INEC también destacó el crecimiento poblacional que han tenido los cantones aledaños a la urbe, que conforman el denominado Gran Guayaquil. Daule es el que más llamó la atención, pues con 222.446 personas, es la localidad con el ritmo de crecimiento poblacional más rápido en los últimos 20 años. 13.821 residentes más que en 2001, pasando del puesto 23 al 2 en las ciudades más habitadas. Mientras tanto, Durán alcanzó ya los 303.910 habitantes, cerca de 71.000 más que las cifras que arrojaron en 2010. Sin embargo, en este cantón del Guayas, también resalta que la red pública de agua llega apenas al 58% de la población y el alcantarillado no alcanza ni el 37%. Por otro lado, San Borondón llegó a las 98.540 personas, ubicándose en el puesto 30 en las ciudades con mayor cantidad de habitantes. Con esto, la población del Gran Guayaquil llegó a 3.371.299. Para el INEC, esto refleja que el puerto principal está creciendo hacia sus cantones satélites y la división política administrativa se ha convertido en líneas imaginarias.
Desde hace un mes aumentó la demanda de vacunas contra la fiebre amarilla. Por eso, desde ahora las autoridades solicitan la presentación del boleto de avión, pues la dosis se solicita para ingresar a países de Centroamérica, como lo explica Bessie Granja. Desde hace un mes, largas filas de personas se concentran en el vacunatorio internacional ubicado en Guayaquil. Acuden desde varias provincias para colocarse una dosis contra la fiebre amarilla, como Alexander Lord, quien se trasladó desde Manabí. Tedioso un poquito por la cual muchas personas están. Él necesita el carnet de haber recibido esta dosis para viajar hacia El Salvador. Según las autoridades, la cifra de personas que demandan a diario esta inyección para viajar al extranjero pasó de 80 a casi 200 al día. Esta situación no era común. Por ese motivo, las autoridades se abastecen de dosis para garantizar su entrega. Nosotros anualmente tenemos un promedio de entrega de carnets. Para el periodo 2022 se entregaron 9.244 carnets de circulación internacional de aplicación de la vacuna para la fiebre amarilla. En lo que va del 2023, con corte a agosto, hemos entregado 12.154 carnets. Entre los países que exigen el carnet de haberse aplicado una dosis contra la fiebre amarilla constan El Salvador, Guatemala, Honduras y otros de Centroamérica. Ante el incremento de la demanda, las autoridades implementan nuevas normas. Dentro de los requisitos necesitamos la cédula del paciente o su pasaporte y adicional a ello el pasaje aéreo, el ticket aéreo en el cual conste que su viaje se efectuará en un plazo no menor a 10 días. La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en embarazadas y se deberá aplicar con vigilancia en pacientes con enfermedades catastróficas. En Nueva York, 31 migrantes, la mayoría ecuatorianos, fueron hallados hacinados dentro de una casa. Las autoridades dijeron que vivían en condiciones peligrosas. Sospechan que se trata de un caso de tráfico humano. El informe con Iliana Suárez. Colchones y microondas en el patio de una vivienda en el condado de Rockland, norte de Nueva York, fueron los primeros indicios de varias irregularidades que los supervisores hallaron dentro de este inmueble. Adultos y niños vivían en el garaje, también en el ático y en el sótano que está sin terminar. Además, el sistema eléctrico está totalmente sobrecargado. El funcionario municipal detectó en el interior varias obras en curso para subdividir la casa, que ponían en peligro a las 31 personas, y en caso de un incendio el resultado habría sido mortal. Las investigaciones dicen que la mayoría de los ocupantes eran recién llegados de Ecuador y otros de Guatemala. Se cree que estas personas cruzaron la frontera sur hace 2 semanas y que los ayudaron para llegar a la ciudad de Nueva York y luego al condado de Rockland. This just does not happen by itself. El traslado de este grupo de personas fue algo planificado. Alguien está haciéndose rico con esto. Ahora investigan quién dispuso que estas personas se hospedaran ahí y si estaban en proceso de solicitar asilo. Los 31 migrantes fueron trasladados a otro sitio, posiblemente a uno de los refugios, pero se desconoce su destino. Vamos a la pausa y al regresar, ¿por qué las prefecturas se oponen al decreto emitido por el presidente Lasso sobre riesgos ante la llegada del fenómeno del Niño? Les contamos. Y también, por primera vez, el país cuenta con un Los gobiernos provinciales del Ecuador solicitarán a la Corte Constitucional que declare la nulidad del decreto ley sobre gestión de riesgos que traza la ruta de acción ante la llegada del fenómeno del Niño. Según las prefecturas, el Ejecutivo busca eludir responsabilidades. Luisa María Heredia con la información. Las prefecturas se pronunciaron en contra del gobierno tras una sesión extraordinaria del consorcio que representa a los 23 titulares de estas entidades. Se hizo público el rechazo categórico al decreto de ley orgánica de urgencia económica de gestión de riesgos y desastres suscrito por el presidente Guillermo Lasso el 5 de septiembre pasado. El gremio cree que lo que el Ejecutivo busca con eso es apartarse de sus responsabilidades. El momento en que llegue el fenómeno del Niño, tengamos todo el desastre
el decreto ley dirá, esto no es responsabilidad del gobierno central, esto es responsabilidad de los gobiernos locales. La deuda que mantiene el gobierno con las prefecturas asciende a 418 millones de dólares. Hay un acuerdo en la cifra, pero no en la fecha y forma de pago hasta el momento. De ahí que el consorcio presentó un amicus curiae, que es un recurso que permite aportar elementos de juicio ante la Corte Constitucional, que en audiencia debe emitir un dictamen negativo o favorable al decreto el próximo martes. Los prefectos solicitarán la nulidad. El documento, que plantea una reforma a 6 leyes para el gobierno, es una forma de institucionalizar y normar la gestión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el afán de ejecutar acciones de prevención, mitigación, respuesta y recuperación de los desastres, pero contempla incluso la destitución de autoridades locales por incumplimientos. La Asociación de Municipalidades del Ecuador también está en desacuerdo. En las próximas horas, los alcaldes presentarían el mismo recurso. Y Ecuador cuenta por primera vez con un reglamento que regula a los anfitriones de alojamiento temporal que usan las plataformas digitales. Se calcula que son 17,000. El servicio de alojamiento que se oferta en plataformas digitales como Airbnb ya está regulado en el Ecuador porque el reglamento fue publicado en el registro oficial este viernes y contiene 10 páginas. El principal requisito que deben cumplir quienes se dedican a esta actividad es registrarse en el catastro de turismo. Para ello deben tener la licencia para el ejercicio de actividades económicas LUAE que entregan los municipios y el RUG que otorga el servicio de rentas internas. El registro se realiza en la página web www.siturin.turismo.gov.es. No hay condiciones de infraestructura o mínimos que cumplir. Una habitación o una suite dentro de la plataforma, o puede ser un apartamento habitacional. Los anfitriones registrados tributarán el 12% del IVA como cualquier otra actividad económica, pero a cambio de su regulación, el Ministerio de Turismo ofrece beneficios como créditos de hasta $20,000 con un interés del 5%. IVA del 0% se ofrece en el servicio a extranjeros y reducción del IVA al 8% en feriados. Además, se eliminó la posibilidad de que los municipios clausuren lugares de alojamiento durante controles de cumplimiento, como estaba establecido inicialmente. Queremos dar la apertura para que todos los gremios formales de operadores, de agencias de viajes, del sector de alojamiento, del sector hotelero, trabajemos en conjunto. Según cifras del Ministerio de Turismo, Ecuador tiene 17,000 anfitriones. El Servicio de Rentas Internas informó en agosto pasado que cerca de 7,000 ya cuentan con el RUG y se ha logrado recaudar este año más de $1 millón en tributos. Por cuarta ocasión se difiere la audiencia preparatoria de juicio contra 2 vocales del Consejo de la Judicatura, esta vez porque Maribel Barreno cambió de abogado. La fiscal Diana Salazar denunció que buscan obstaculizar el proceso. Informa Jacqueline Rodas. Era el cuarto intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno y el juez de Pichincha Vladimir Jaya. Se esperaba que con la reincorporación del juez Walter Macías a su cargo no haya más demora, pero la vocal Barreno cambió de abogado a último minuto y no se presentó. La fiscal Diana Salazar pidió que actúe el defensor público. A vivas luces, únicamente se tratan de acciones que tratan de dilatar y obstruir una vez más la acción de la justicia. Barreno también ingresó otros escritos pidiendo que el juez se excuse y que se difiera la audiencia porque sus primeros abogados no podían asistir. Ella niega que busque dilatar el proceso. Mi cambio de profesional fue porque no me proveyó los escritos, no me contestó en su debido momento, pero eso no es obstaculizar, es mi derecho como ciudadana. El juez se retiró a deliberar. Luego de media hora regresó, rechazó los pedidos de Barreno y multó a sus abogados, pero accedió a un último diferimiento. Convoco para el miércoles 27 de septiembre del 2023 a las 8:30 para que se lleve a efecto la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en esta causa sin dilaciones. El primer diferimiento lo pidió la fiscal por un tema de salud. Los otros 2, los procesados Vladimir Jaya y Juan José Morillo. Y en breve, miles de migrantes continúan llegando día a día a la frontera de México con el estado de Texas en Estados Unidos. Les tendremos un informe. Además,
Exfuncionario del correísmo, Diego Vallejo, asegura tener información que podría contribuir a conocer la causa del asesinato de Fernando Villavicencio. Con Palma de Oro, le da sabor al Ecuador. Faltan apenas 2 días para que empiece oficialmente la campaña electoral. Los candidatos presidenciales, sin embargo, comenzaron desde hace semanas sus recorridos por el país. Vamos ahora con el recuento de las actividades electorales. Durante las últimas horas, Luisa González ha repetido una misma idea en innumerables ocasiones. Rafael Correa será mi principal asesor. Lo ha dicho en entrevistas, lo ha subido a las redes sociales, incluso en Twitter hasta bromeó con Correa, recordando cuando él era el jefe y ella alguien que buscaba ser contratada. Más allá del protagonismo del expresidente, las redes sociales de la candidata también dieron cabida a videos con recientes actividades de carácter electoral. Una reunión con la Federación de Indígenas Evangélicos y otra con la Asociación de Sordos del Ecuador. Hoy, durante la mañana, González no ha llevado a cabo ninguna actividad pública. Daniel Noboa también tiene una figura a la que cede muchas veces el protagonismo en sus redes sociales. Su esposa, quien ahora incluso es la persona que aparece en primer plano mientras la voz del candidato explica algún plan social. Nosotros estaremos ahí. Noboa ha recorrido varias provincias del país en los últimos días y todo lo ha registrado en sus redes, aunque él suele combinar estos recorridos políticos con material de carácter más trivial. ¿Qué estás escuchando? Ayer, por ejemplo, había prometido hacer pública su lista de canciones, la que utiliza para entrenar, y hoy cumplió la promesa. Una lista que muestra que el reggaetón ocupa un lugar importante en su preferencia musical. El exfuncionario del correísmo, Diego Vallejo, quien está asilado en Estados Unidos, asegura que en su teléfono celular tiene información que podría ayudar a esclarecer la causa del asesinato de Fernando Villavicencio. Pidió a la Fiscalía que analice el equipo y recepte su declaración. Jacqueline Rodas conversó con él. Diego Vallejo fue funcionario de gobierno en los primeros años del correísmo. Luego se declaró perseguido por el mismo régimen y ahora vive en Estados Unidos como asilado. Desde ese país envió este oficio a la Fiscalía de Ecuador, solicitando que de forma urgente recepte su teléfono celular y otros dispositivos que asegura contienen información para esclarecer las causas del asesinato de Fernando Villavicencio. Es valiosa, contundente y detallada la información. Son registros de llamadas, son grabaciones, prácticamente estarían demostrando que existieron seguimientos antes de la muerte de Fernando Villavicencio por parte de estos individuos. Ofrece revelar nombres y más detalles luego de rendir su declaración. Necesito dar la versión de los acontecimientos para que puedan entender de cómo es que se ha ido desarrollando estos seguimientos a Fernando Villavicencio. Esto fue planificado al más alto nivel. Vallejo espera instrucciones de la Fiscalía para la entrega de los equipos. Sugiere aprovechar la cooperación que presta el FBI en este caso para coordinar acciones en Estados Unidos. Imparable llegada de migrantes a la frontera de México con el estado de Texas en Estados Unidos. Más de 2,000 personas cruzan ilegalmente cada día por el paso entre Piedras Negras e Eagle Pass. Ahí está Ed Lavandera de CNN con un reporte de la situación. Aquí en la ciudad de Eagle Pass, Texas, de nuevo estamos viendo cientos de inmigrantes llegando aquí a esta ciudad, cruzando el río. Y hace momentos hemos visto aquí un grupo de quizás 50, 60 migrantes que cruzaron por debajo de esta barrera y están ahora con oficiales del estado siendo procesados por haber cruzado ilegalmente aquí en el estado de Texas. El miércoles llegaron 3,000 migrantes, el día anterior 2,700. También esto crea una situación política para la administración del presidente Joe Biden, y aquí los esfuerzos para tratar de controlar la cantidad de gente que están llegando aquí a la frontera. Entonces están pidiendo ayuda y también tratando de decidir o entender si esto es un problema que es de tiempo corto o si esto va a ser un problema que va a existir por semanas y meses.
El senador estadounidense Bob Menéndez ha sido imputado con cargos federales por sobornos. Menéndez, demócrata por el estado de Nueva Jersey, y su esposa Nadine han sido investigados durante más de un año por recibir regalos millonarios de 3 empresarios a cambio de contratos y otros beneficios. Bob Menéndez ha rechazado los cargos en su contra. Entre los bienes investigados a los Menéndez están un departamento, lingotes de oro, joyas y un vehículo Mercedes-Benz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Canadá para buscar más respaldos ante la invasión rusa. Llegó a Ottawa en la noche, fue recibido por el primer ministro Justin Trudeau. En agenda tienen la firma de acuerdos económicos, pero además Canadá se compromete a imponer más sanciones a Rusia. Zelensky dará un discurso ante el Parlamento canadiense y luego, junto a Trudeau, visitará a la comunidad ucraniana residente en Canadá. La policía italiana condujo un operativo para desmantelar una célula de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa más poderosa de ese país y que domina la mayor parte del comercio de cocaína en Europa. 52 personas fueron arrestadas en relación a actividades de asociación criminal, tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. La 'Ndrangheta mantiene también actividades ilícitas en países sudamericanos. Sicarios asesinaron a un hombre en Durán e incineraron su cuerpo en la calle. Los detalles. Maximex, 22 y 23 de septiembre, créditos sin intereses y hasta 70% de descuento. La violencia criminal acecha a Guayaquil y Durán. Desde ayer 9 personas han sido asesinadas. En uno de los casos, delincuentes mataron a un hombre, dividieron el cuerpo y lo quemaron en la calle. Diego Cuenca describe los hechos. En el cantón Durán, los habitantes de la cooperativa Oramas González salieron de sus casas alarmados al ver que en una esquina había llamas. Al apagarlas se dieron cuenta de que era un cadáver dividido en 2. Según la policía, esta madrugada, hombres a bordo de motos abandonaron el cuerpo envuelto en sacos y le prendieron fuego. En el momento de huir, los criminales dispararon al aire para no ser perseguidos. La víctima aún no ha sido identificada. En la misma localidad, durante la tarde del jueves, 3 personas que iban en una tricimoto fueron baleadas. Los sicarios ejecutaron el ataque desde un carro. Como consecuencia, una de las víctimas falleció al llegar a un centro médico, mientras un hombre y una mujer quedaron heridos. La violencia ocurre a pesar de los controles militares con vehículos blindados por la emergencia que vive el cantón, debido a los altos índices delictivos. En Guayaquil, este jueves al menos 7 personas fueron asesinadas. Uno de los casos ocurrió en pleno centro sur. Ahí 3 sicarios a bordo de un vehículo interceptaron a un taxi y empezaron a disparar contra un pasajero. Desde otro carro salió un cuarto hombre, que también le propinó tiros a la víctima en las calles Lorenzo de Garaycoa y Portete. La policía confirmó que el taxista y una mujer que llevaba a un recién nacido en brazos sobrevivieron. Otro ataque ocurrió en el Guasmo, sur de la urbe. Un joven recibió disparos mientras estaba en un parque del sector, conocido como Estela Maris. Mitigar las consecuencias negativas de las actividades agrícolas es el objetivo de la agricultura regenerativa. 50 pequeños productores de la provincia del Guayas ya aplican este sistema con óptimo rendimiento. Hoy Ecuaterra muestra cómo los residuos del arroz ya no se queman, sino que se reincorporan a la cadena de producción. Drones que rocían fertilizantes químicos. Es una escena común en las plantaciones, pero en esta hacienda, en el límite provincial entre Guayas y Los Ríos, se esparcen abonos líquidos de origen natural. Es parte de la agricultura regenerativa, que consiste en rehabilitar el suelo y mantenerlo productivo el mayor tiempo posible, evitando así la expansión agresiva a nuevas áreas. Uno de los principios de este sistema es la incorporación de animales a los campos. En este caso, pues obviamente no podemos nosotros poner animales grandes, pero podemos utilizar patos o peces, como lo hacen en la China, en los cultivos de arroz. Y el pato lo que hace es come los insectos y va dejando sus heces, ¿no?, para ayudar a la fertilización. También aplican otros métodos como la rotación de cultivos para evitar suelos descubiertos y mitigar la erosión.
En esta hacienda alternan entre soya y arroz. El resultado prácticamente es un arroz sin contaminantes químicos, o sea, sin metales pesados, sin trazas químicas y con elementos beneficiosos para la salud del ser humano. Aquí también se aplica una dinámica circular. El arroz genera una gran cantidad de residuos después de la cosecha. A la paja resultante se la conoce como panca. La incorporamos en el suelo por medio de los tractores, del romploneo. La devuelven. Exactamente, porque la panca es rica en potasio. Entonces lo que hacemos nosotros la incorporamos y eso nos ayuda a mejorar las condiciones de los suelos y a elevar la materia orgánica. ¿Y antes qué se hacía con esa misma panca? La quemaban. No es el único residuo que suele quemarse. Por cada saca de arroz de 200 libras resultan 40 libras de cascarilla. Aquí las incorporan a la cadena de producción. Ahora lo utilizamos como combustible de la propia piladora, combustible para el secado del arroz. La cascarilla está reemplazando al gas, está reemplazando al diésel. 50 pequeños agricultores han bajado el costo de producción en un 35%, pero uno de los mayores desafíos de la agricultura regenerativa sigue siendo el desconocimiento. Normalmente el agricultor piensa que no va a cosechar mucho, que si no le pone la urea, no le pone algún tipo más de fertilizante, no va a cosechar el producto y teme que eso suceda, pero nosotros ya lo hemos venido haciendo, hemos venido trabajando de esta forma, hemos obtenido mejor rendimiento y a menor costo. Un sistema agrícola con alto potencial, cuyas ventajas van más allá de la sostenibilidad ambiental. Al volver, alumnos de 16 colegios participan en la maratón del cómic de la Feria del Libro de Guayaquil. ¿Qué historia? Un accidente de tránsito entre dos vehículos en la vía Cuenca-Molleturo deja 3 fallecidos. Se trató de un choque entre un tráiler y una camioneta y los detalles ahora con Iliano Suárez. El fatal choque ocurrió cerca de la medianoche en el kilómetro 39 de la vía Cuenca-Molleturo, cerca del Parque Nacional El Cajas. Una camioneta doble cabina chocó contra un tráiler. Un choque frontal entre ambos vehículos. Lo que se puede recabar que el tráiler iba en sentido Cuenca-Molleturo. 4 personas iban a bordo de la camioneta, 3 murieron y una resultó herida y fue llevado a un hospital en condición estable. Los equipos de emergencia lograron recuperar los cadáveres y trasladarlos a la morgue de Cuenca para identificarlos. Las autoridades confirman que el chofer del tráiler huyó del lugar. Por el Día Internacional de la Paz, ayer se realizó una jornada de esperanza en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Niños, adolescentes y adultos dejaron plasmados mensajes a favor de la paz para Ecuador en medio de la ola de violencia que enfrentan los ciudadanos. Por un Ecuador de paz, por un Ecuador sin violencia. Eran las frases que más se repetían en este telón, colocado en el hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar. Esto como parte de una actividad artística denominada Manos Unidas por la Paz. Decenas de ciudadanos dejaron impregnadas sus huellas con los colores de la bandera tricolor, plasmando sus deseos por el bienestar del país. El objetivo es que desde donde estemos sembremos paz, que desde donde estemos conscientes de que de nosotros también depende una actitud de paz. Es bueno incentivar y motivar a la gente para que siga reinando la paz y la esperanza y que todos nos unamos en un solo corazón y en un solo anhelo de que la paz vuelva al país. Estudiantes de escuelas y colegios también participaron en esta actividad organizada por el Día Internacional de la Paz. Y en nuestras huellas dejar un mensaje para que todos concienticemos en qué país estamos viviendo. Ya no podemos salir a las calles tranquilos, con paz, no que salimos con miedo, no sabemos si nos van a robar o vamos a salir colaterales en una balacera. La banda municipal ambientó esta jornada, que buscó llevar mensajes de paz y oraciones en medio de tanta violencia. 32 estudiantes de 16 colegios participan de la maratón del cómic que se realiza en la Feria del Libro de Guayaquil. Los jóvenes deben demostrar sus habilidades en dibujo y crear una historieta basada en Superman a propósito de los 85 años de la primera publicación de este cómic. Estefanía Arias nos cuenta del tema. Cada trazo cuenta una historia donde el protagonista es el hombre de acero, Superman.
Este año, en la Maratón del Cómic de la Feria del Libro de Guayaquil, se celebra los 85 años de la primera publicación de la historieta de este superhéroe. 32 estudiantes de 16 colegios son los encargados de crear los personajes. Y tenemos que crear una historia siguiendo la temática, la cual es Superman visitando la FIL, o un día en la FIL, un día completo aquí recorriendo los stands. Una de las reglas del concurso es que los participantes dibujen durante los horarios de la feria, por lo que se destinó un espacio para ellos. De hecho, estos jóvenes afirman que no es la primera vez que participan en este evento anual. Aseguran que es la oportunidad para demostrar sus habilidades en el dibujo. El trabajo nos lo dividimos en los que hacemos los fondos y los detalles y las personas que hacen los dibujos, las personas y los diálogos. Así que nosotros decidimos hacer algo más cómico.